Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos una vez más al curso de Matemáticas para Educación Básica número 2. En esta clase vamos a trabajar una introducción a los conceptos básicos de geometría y lo vamos a dividir en partes más pequeñas para ir trabajando los conceptos de mejor manera. Entonces vamos a ver en esta primera imagen paisajes de nuestra región y les pido ahí que puedan identificar algunas formas en estos paisajes. Entonces vamos por el primer paisaje. Tenemos este que está acá, un volcán, Lago Chungará. En este también que están estas apachetas que están en algunos pueblos del interior. Y en esta de acá que podemos observar eh, esta Laguna Colorada, acá en el valle del río Yuta, también hay un lugar que se llama Ecotruli, que también tiene algunas formas muy conocidas. Y finalmente nuestro bien amado morro. Entonces vamos a ver, luego de haber identificado las formas, vamos a proceder a comentar algunos conceptos de geometría, algunos conceptos muy básicos. Como primera cosa, eh, definir que viene de la palabra, viene del griego, por lo tanto, que significa básicamente medición de la Tierra, porque efectivamente la geometría era una disciplina o era una disciplina básicamente que ayudaba en cosas de medición de tierra, ayudaba a determinar cuánto medían los trozos de tierra o que le correspondían a cada uno y como por ejemplo en Egipto, que es una de las civilizaciones prístinas, les permitían al agrimensor determinar cuánta tierra tenía que arar o sembrar un campesino y en relación con esa tierra podían calcular más o menos cuánto eran los granos de trigo o la cantidad de alimentos que podía tener el faraón y cuáles eran las ganancias que tenía el faraón y con cuánto alimento se tenía que quedar la familia. Entonces, entre otras, lo mismo o de otras maneras también la utilizaron en Mesopotamia, en las diversas civilizaciones que pasaron por el creciente fértil, eh, también lo mismo en Grecia y en la península itálica. Como les decía recién, se trabajó con carácter utilitario, entonces de ahí el nombre, era para medir la Tierra. Eh, no había ninguna conceptualización todavía, tampoco existía en ese tiempo el metro, eran unidades de medida no convencionales, que también son temas que vamos a ver en temas posteriores. Eh, por tanto, al inicio eran medidas no convencionales y luego se dieron cuenta de la necesidad de unificar criterios. Lo que hoy día conocemos como sistema métrico decimal no es solamente más que un acuerdo o una convención para poder unificar criterios y que todos podamos entender lo mismo. Sin embargo, existen todavía muchas otras unidades de medida que vienen de otros países y que nosotros utilizamos comúnmente, como por ejemplo la pulgada. Al pasar el tiempo se hicieron formalizaciones, lo que les comentaba recién, y se le dio estructura a lo que era utilizado y era ya evidente. Y hoy una de las tantas definiciones de geometría, se puede determinar que la geometría es la disciplina que se ocupa del estudio de las propiedades de las figuras en el plano del espacio. Entonces, de ahí podemos determinar que hay distintos tipos de geometría. Nosotros vamos a estudiar dos, la del plano, la geometría del plano y la geometría del espacio. Pero hay geometría descriptiva, está la geometría analítica, está la geometría fractal. Eh, a propósito de eso, luego voy a hacer algunos ejercicios, hay algunos ejemplos para más adelante. En fin, hay muchas posibilidades respecto de la geometría, porque la geometría cada vez que se fue conceptualizando y formalizando, fue abriendo espacio a preguntas que fueron respondidas por otros geómetras, y como por ejemplo, ¿qué pasa cuando se juntan dos espacios? O la intersección de dos espacios, o, o siempre dos rectas son paralelas, por ejemplo, son preguntas que se responden a través de la geometría y de los nodos
conceptos y descubrimientos que hay acerca de la geometría. En matemática escolar vamos a trabajar solamente dos tipos de geometrías. Una es la geometría plana, es decir, aquella geometría que se encarga de estudiar las propiedades de las figuras planas, es decir, aquellas de dos dimensiones. La definición está ahí y ustedes la pueden recoger, pero yo destaco aquí la palabra dos dimensiones o bidimensional o 2D, como también le llaman ahora en los planes y programas. Y la geometría del espacio, que es obviamente aquella que tiene tres dimensiones, largo, ancho y alto, o también 3D, como le llamamos también. Y ahí hay algunos elementos que se van a trabajar dentro de esta geometría del espacio. Entonces, para continuar, una obra clásica de las matemáticas, que es la obra que, si bien tiene algunas imperfecciones, es la obra que todavía nos sirve hasta la fecha, es la de los elementos de Euclides, que es la que tenemos aquí a continuación, este librito. Que por cierto, Euclides no escribió este libro así tal como ustedes lo ven, sino que esta es una edición posterior. Pero ciertamente estos elementos de Euclides nos han acompañado en la geometría hasta el día de hoy. Como les digo, tienen algunas imperfecciones, porque han habido descubrimientos nuevos en matemática, pero que han ido refutando de alguna manera algunos elementos que están descritos ahí, pero en lo central sigue siendo el gran libro de la geometría. ¿Sí? En él Euclides parte describiendo desde cosas muy básicas, como lo que es el punto, la línea, hasta elementos mucho más complejos como lo es un cuerpo, un sólido. Pero para poder llegar a ese sólido se ha ido haciendo de los conceptos que ya describió, de aquellas frases o aquellas afirmaciones, no le vamos a poner nombres matemáticos todavía, aquellas afirmaciones por las cuales él inició estos elementos. Entonces, de las primeras afirmaciones, él va generando nuevas afirmaciones y va ocupando aquellas otras que ya están demostradas, y las va ocupando para demostrar sus siguientes postulados o verdades o afirmaciones. Algunas de ellas son las que tenemos aquí, los elementos de base, que son el punto, la línea, el plano y el espacio. No se los voy a dar a ustedes, yo les voy a pedir que ustedes hagan un trabajo sin tarea, o sea, una tarea sin evaluación, donde se les va a pedir que googleen esos términos, busquen ahí qué es lo que es el punto, y vayan fijándose en cuántas definiciones hay respecto al punto, de la línea, al plano y el espacio. Unas dos o tres definiciones distintas. Entonces, observen y analicen en estas definiciones cuáles son las palabras y cuáles son las ideas fuerzas que hay detrás de cada una de las definiciones. Y se van a dar cuenta que cada definición, lo vamos a comentar después en algún momento, cada definición va a obedecer también al capital cultural de las personas o de los grupos que los van generando. Entonces van a aparecer palabras puntuales que a ustedes les van a ir llamando la atención, que hacen diferencia de una u otra definición. Entonces con dos o tres de punto, dos o tres de línea, dos o tres de plano o dos o tres de espacio, ustedes van a poder hacer una pequeña, hacen ahí una reseña de dos o tres definiciones y van haciendo comparaciones. Busquen palabras claves, palabras en común, conceptos que hayan detrás de estas definiciones que se diferencien y otras que sean en común. Vayan haciendo el análisis y vayan desglosando cada una de las definiciones, y eso se los dejaría como tarea, como primera tarea. Revisen el video, repásenlo, porque vamos a hacer ahora, al terminar este video, les voy a dejar el link para un pequeño taller de 7 preguntas acerca de lo que trabajamos en este video.